Envié un mensaje de texto al 988. Les dije que me sentía sola. Les dije que me sentía como una carga cuando pido ayuda y como si estuviera ocupando demasiado espacio. Y el consejero dijo, entiendo cómo se siente la soledad y tiene mucho sentido. La línea de crisis 988 está disponible 24/7. Textea, llama, chatea al 988. 988lifeline.org. Sin juicios, solo ayuda. Luis del Pino es Radio Libertad. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del empresario Víctor de Aldama, que ha solicitado al Tribunal Supremo que reclame las grabaciones de seguridad del aeropuerto de Barajas durante la controvertida visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en el año 2020. Su objetivo es demostrar que estuvo presente junto a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y respaldar su declaración judicial en el marco del denominado caso Coldo. El escrito al que ha tenido acceso El Mundo argumenta que estas imágenes son clave para confirmar el relato de Víctor de Aldama y desmentir las afirmaciones de José Luis Ábalos, quien presentó un documento en diciembre negando que hubiera estado el empresario presente en el aeropuerto esa noche. Víctor de Aldama sostiene que esas imágenes pueden probar su implicación en la organización del viaje de Delcy Rodríguez y la conexión con el exministro socialista, así como la relevancia de sus relaciones políticas a muy alto nivel. La defensa del empresario recalca que, de ser denegada esta diligencia, se le privaría de una prueba crucial para el proceso en el que se investigan presuntos delitos como el tráfico de influencias. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo escrito de Aldama al Supremo, donde hace una petición pues que se añade a lo que es toda esta pugna de credibilidades. Recuerdan ustedes cómo Aldama, para demostrar las afirmaciones que estaba haciendo ante la Audiencia Nacional y ante el Supremo, se ofreció a desencriptar el móvil que la UCO le había requisado, cosa que hizo, y bueno, pues han salido cosas interesantes de ese móvil. Todavía no hemos conocido todo el contenido, tendremos que esperar a los nuevos informes de la UCO, pero algunas cosas hemos conocido que vienen a corroborar lo que fueron las manifestaciones de Aldama ante la Audiencia Nacional y en su primer escrito ante el Supremo. Una de las cosas que Aldama declaró ante el Supremo fue... ante el Supremo o ante la Audiencia Nacional, en estos momentos lo dudo. Una de las cosas que Aldama declaró ante la justicia es que el día del Delcygate él había estado en el aeropuerto de Barajas, él había subido con Ábalos al avión de Delcy Rodríguez y él había asistido como desde dentro del avión se llamaba a Pedro Sánchez. Luego, Ábalos ha tratado de desmentir esa escena y ha dicho que no es verdad que Aldama subiera con él al avión, que él sí había subido, Ábalos, pero que Aldama no. ¿Qué importancia tiene eso? Pues hombre, tiene la importancia de que si Aldama no subió al avión, pues entonces no pudo ser testigo de ninguna llamada a Pedro Sánchez desde el interior del avión. Yo creo que va por ahí el asunto. Ábalos intenta proteger a Pedro Sánchez, diciendo que Aldama no subió al avión. Y entonces Aldama lo que ha dicho, que no subía al avión, bueno, pues ha pedido al Supremo que visualice, que solicite las imágenes del día de autos, de aquella noche en Barajas, para comprobar que efectivamente sí subió al avión. Bueno, pues en caso de que se confirmara que Aldama subió al avión, en caso de que las imágenes confirmaran lo que Aldama dice de que con Ábalos entró en el interior de la aeronave venezolana, pues entonces tendrían un problema Pedro Sánchez y Ábalos, porque claro, quedaría acreditado que quien mentía en lo que respecta a si Aldama subió o no era Ábalos, y por tanto quedaría reforzada otra vez más la versión que Aldama está dando de todos los hechos, y en particular
quedaría reforzado lo referente a qué se hizo dentro del avión cuando subieron Ábalos y Aldama. Si se demuestra que Aldama, si demuestran las cintas, las imágenes que Aldama subió al avión con Ábalos, entonces resultaría que Ábalos habría mentido en ese tema y que Aldama habría dicho la verdad, y por tanto la versión de Aldama de que desde dentro del avión se llamó a Pedro Sánchez, pues se vería solidificada. Bueno, hablando de Sánchez, hemos visto antes cómo el jefe de la policía de Valencia denuncia cómo desde el gobierno se intentó poner trabas para que los cuerpos policiales ayudaran durante la Dana de Valencia. No solo retrasaron el envío del ejército, sino que trataron de impedir que la gente de motu propio ayudara. Hemos visto también cómo la alcaldesa socialista de Paiporta se ha dedicado a poner multas a los voluntarios que con sus tractores venían de pueblos del contorno para tratar de ayudar a los habitantes de Paiporta tras la Dana. Bueno, pues ayer conocíamos otra denuncia más, en este caso de la alcaldesa de Valencia y efectuada desde Bruselas, sobre el infame comportamiento de Sánchez con Valencia. Escuchen. Les hablamos ahora de la catástrofe de la Dana porque las ayudas no están llegando a los damnificados. La propia alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha solicitado al Gobierno de España que presente con urgencia una solicitud al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para financiar la reconstrucción tras los daños provocados por la reciente Dana. Y es que hasta el momento Pedro Sánchez no ha solicitado estas ayudas que existen precisamente para emergencias de este tipo. Y además el plazo para acceder a estas ayudas destinadas a paliar catástrofes naturales finaliza el 21 de enero. Por eso María José Catalá lamentó que el Ejecutivo aún no haya iniciado los trámites para solicitarlas. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ya había instado al Gobierno central a solicitar estas ayudas, pero aún no se han registrado avances significativos. Además, María José Catalá pidió al Ejecutivo que reasigne los fondos no distribuidos para destinarlos a labores de reconstrucción, destacando que esto es una emergencia nacional. Los 1.500 millones de euros de este fondo podrían ayudar claramente a reconstruir la zona y estarían disponibles en el primer semestre de 2025. Sin embargo, tal y como contaba la alcaldesa en Bruselas, las ciudades afectadas como Valencia están actuando con recursos propios que resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños. La Unión Europea cuenta con mecanismos de respuesta a catástrofes naturales. Uno de los mecanismos, pues precisamente consiste en la movilización de efectivos de distintos países para trasladarse a un país afectado por una catástrofe natural con el fin de ayudar. El gobierno de Sánchez no solo tardó días en movilizar al ejército, sino que rechazó, como ha declarado en la Asamblea Nacional Francesa, el gobierno francés rechazó el envío de bomberos franceses para ayudar en las tareas de rescate y desescombro, etcétera. Rechazó la ayuda del gobierno salvadoreño y tampoco hizo uso del mecanismo de respuesta a emergencias europeo existente. Pero es que ahora sabemos, por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, alcaldesa del PP, que estaba ayer en Bruselas pues para tratar de gestionar todas estas cosas, ahora sabemos que desde que se produjo la Dana, el gobierno de Sánchez tampoco ha hecho uso del Fondo de Solidaridad, que es ayuda económica que la Unión Europea tiene para el tema de catástrofes. Es decir, existiendo dinero de la Unión Europea que se podría utilizar en beneficio de los valencianos, Sánchez ni lo ha pedido. Y decía ayer la alcaldesa de Valencia que queda una semana para que venza el plazo. Vamos, que si no lo pide de aquí a dentro de 7 días, ese dinero que se podría utilizar en beneficio de los valencianos, lo perdemos. ¿A ustedes qué les parece todo esto? ¿Sánchez odia a los valencianos por algún motivo? Digo porque no termino de entender el asunto.
retrasa el envío del ejército, pone dificultades para que voluntarios de ciertos cuerpos policiales ayuden fuera de sus demarcaciones en los días posteriores a la Dana, se dedican sus alcaldesas a multar a los voluntarios que acuden con sus tractores a ayudar, no pide la intervención de los cuerpos de emergencia europeos, rechaza la ayuda de Francia, rechaza la ayuda de El Salvador, rechazó también la ayuda de Alemania, por cierto, y no pide el dinero del Fondo de Solidaridad que existe para ayudar precisamente en catástrofes naturales. ¿Por qué odia tanto a los valencianos el PSOE? ¿Por qué odia tanto a los valencianos Pedro Sánchez? ¿O en realidad no es odio? En realidad era necesidad. Lo dije desde el principio, Sánchez vio en la Dana de Valencia la oportunidad de desviar el foco de los casos de corrupción. Sánchez vio en la Dana de Valencia la oportunidad de dejar que todo se pudriera y que fuera lo más letal posible y que se produjeran los máximos destrozos posibles, primero para desviar el foco y segundo para redirigir la ira de los españoles hacia el gobierno de Mazón. Sánchez se quiso marcar un 11M con la Dana de Valencia, pero le ha salido mal. Y habiéndole salido mal, persiste en el error. O a lo mejor es que a raíz de que le saliera mal y a raíz de que tuviera que salir de Paiporta huyendo como un cobarde mientras el rey, la reina y Mazón se quedaran allí, pues a lo mejor es ahí donde ha cogido odio a los valencianos, porque esto no es normal. Existe dinero en Europa para ayudar a los valencianos y Sánchez ni siquiera lo pide y nos va a vencer el plazo. Tócate las narices. Vamos, si hay un solo valenciano que en las próximas elecciones vote a este señor, pues deberá hacérselo mirar, pero con toda la seriedad del mundo, con ayuda profesional. Bueno, ayer se producía una declaración por un caso que tiene un aspecto cada vez más demencial. El caso de Nacho Cano. Escuchen. Les hablamos ahora de Nacho Cano, que ayer prestó declaración en Madrid por las acusaciones sobre presuntas irregularidades en relación con los becarios mexicanos del musical Malinche. El conocido músico negó lo que les habían planteado y aseguró que no organizaba ninguna trama para atraer trabajadores a bajo coste. Y vino a decir que se ha montado un caso para desprestigiarle y un caso que tiene intereses políticos. De hecho, Cano afirmó que no gestionaba cuestiones administrativas y señaló que es víctima de una campaña política vinculada las acusaciones a su apoyo a Isabel Díaz Ayuso y a una supuesta operación desde el gobierno socialista. Mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso. Y apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación en la que estamos. Y tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero, y yo no merezco caer. Él sí se merece caer, porque él es un corrupto que utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos, abogados nombrados a dedo. Recuerdo que en este juzgado del 19 está el caso del hermano de Ayuso, del novio de Ayuso y yo. De 54 bolas, cae siempre en el 19. De 54 juzgados, cae en el 19. Por supuesto, como no va a caber si está entregado a mano el atestado. Entonces, tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Cano también alegó que la denuncia fue una represalia tras prescindir de la becaria denunciante, quien, según él, intentó chantajearle. Añadió que las acusaciones también buscan desprestigiarle a nivel político. Bueno, la verdad es que todo el caso es enormemente peculiar y lo que denuncia Nacho Cano, de ser cierto, sería gravísimo. Dice Nacho Cano que la denuncia contra él, en lugar de presentarse telemáticamente, que al parecer hay obligación de que se presente telemáticamente para que entre en el circuito de reparto aleatorio entre jueces, parece ser que se llevó en mano la denuncia contra Nacho Cano, eso dice él, y que por llevarse en mano se pudo asignar, dice Nacho Cano,
a dedo a una jueza determinada, que es justo la que lleva el caso del novio de Ayuso y la que lleva el caso del hermano de Ayuso. Vamos, que Nacho Cano dice que es un montaje donde se ha preseleccionado a una jueza determinada para que actúe contra él. Yo no sé si eso que denuncia Nacho Cano es cierto o no. Él ha presentado denuncia formal al respecto. Ahora, lo que sí sé es que todo el caso desde el principio es demencial. Es demencial, primero, por toda la teatralidad del despliegue con el que se detuvo a Nacho Cano y se intervino en su musical. O sea, se envió algo así como 20 y tantos policías para acompañar a 2 inspectores de trabajo, como si Nacho Cano fuera un delincuente terrorista. Luego se mantuvo en dependencias policiales durante horas a los becarios de Nacho Cano, requisándoles su teléfono móvil, haciéndoles preguntas extrañas que trataban de buscar si había algo de acoso sexual por parte de Nacho Cano a alguien, que por supuesto no salió nada de nada. Y al final resulta que hay un informe de la Inspección de Trabajo que dice que los becarios de Nacho Cano pues eran becarios que estaban en el musical, que no eran trabajadores encubiertos y que no hay ningún tipo de fraude contra los derechos a los trabajadores, y a pesar de todo la causa sigue adelante. Resulta que la Fiscalía en su día rechazó las acusaciones de esa becaria a la que le habían rescindido el contrato y que amenazó a Nacho Cano con denunciarle si no le pagaba 6.000 euros, según Nacho Cano ha presentado ante los juzgados, y la Fiscalía en su día rechazó las denuncias de esa becaria, pero sin embargo, por otro lado, se han rescatado. Y entonces resulta que le montan a Nacho Cano un caso extrañísimo, con operaciones policiales rarísimas, con asignaciones de jueces todavía más raras, y le mantienen el caso abierto a pesar de que la propia Inspección de Trabajo dice que no había nada de nada. Toma ya. ¿Es una operación política? Pues hombre, da toda la sensación. ¿Es una operación política relacionada con lo del novio de Ayuso y con lo del hermano de Ayuso? Es decir, forma parte de una misma campaña de acoso. Pues parece razonable pensar que así es, dado que bueno, Nacho Cano no oculta su predilección por Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues puede haber algo de lo que Nacho Cano está denunciando, sí, puede haberlo. De hecho, todo el caso es extremadamente raro. La pregunta es, ¿quién ordenó esa intervención policial completamente desproporcionada? Segundo, ¿quién llevó a mano la denuncia contra Nacho Cano en lugar de tramitarla telemáticamente? ¿Ha incumplido la ley quien ha hecho eso? Cuentan los abogados de Nacho Cano que al ser preguntado el policía que llevó la denuncia en mano, que por qué no lo había presentado telemáticamente como la ley marca, pues que dijo que bueno, que tampoco tenía obligación de conocer los procedimientos. Oiga, pues no sé, ¿qué quiere que le diga? Si usted, policía, no tiene obligación de conocer los procedimientos, pues imagine los ciudadanos particulares. A mí me parece que han pinchado un hueso, y me parece que han pinchado un hueso porque Nacho Cano no se achanta. Con lo cual a lo mejor resulta que terminan respondiendo ante la justicia pues algunos de los que han participado en algo que parece claramente un montaje. Los becarios de Nacho Cano llegaron a España. Llegaron con visado de turista, se les tramitó todos los permisos después por parte de una gestoría. Los becarios de Nacho Cano aparecen en la Embajada de México. Cuando llegan a España, hace muchos meses, aparecen en la Embajada de México presentados como becarios del musical Malinche, respaldados por el embajador mexicano. Los becarios de Nacho Cano han terminado su formación aquí y ahora están en México preparando el musical Malinche. Es decir, la versión que desde el principio dio Nacho Cano era la correcta.
Él trae aquí a unos becarios mexicanos para prepararles para hacer el musical Malinche en México. Y así lo acredita la presencia de los becarios en la embajada mexicana al principio de su llegada. Y así lo acreditan las declaraciones de los becarios en México ahora en estas últimas semanas. Los propios becarios han denunciado los abusos policiales durante aquella jornada donde se detuvo a Nacho Cano. Los propios becarios han presentado denuncia formal contra los policías que les